Capítulo 14. Orleans. El espectáculo debe continuar. A Arthur. El rugido de un caballero oscuro que se alzaba sobre ellos como la noche misma, parecía consumir el cielo azul claro sobre el que se elevaba, con una espada y una pistola en sus manos, envueltas en una oscuridad proveniente de la locura del caballero. Debajo de él, sus enemigos intentaron retroceder en un intento de una defensa improvisada, pero la lluvia de balas que les disparó puso fin rápidamente a esos planes. La mirada del caballero se desplazó hacia el cabello dorado de uno de sus enemigos, el cabello dorado acompañado de ese rostro, el cabello dorado de su rey. A Arthur. Una llama negra envolvió su espada, Arondaig, procediendo después a atacar hacia su percibido mayor enemigo. La espada del caballero oscuro se encontró con una gran resistencia proveniente del asta bandera que sostenía la chica rubia, sus dientes rechinaban hasta el punto de que parecía que se harían polvo por la fuerza que estaba ejerciendo para poder bloquear el ataque del caballero oscuro. Si Lancelot no hubiera sido un berserker, tal vez se habría dado cuenta de que su rey no estaba empuñando su espada, pero eso le importaba poco ahora. Sonido de corte. Gritó Lancelot mientras su espalda era destrozada por dos grandes espadas, aunque nadie pudo discernir si era un grito de dolor, molestia o ira. Lancelot se dio la vuelta y el rostro estoico pero decidido de Archer le dio la bienvenida. Ignorando el gran corte en la espalda de su armadura, el caballero agarró su espada y comenzó a blandirla hacia el que lo atacó. Su adversario de cabello blanco hizo todo lo posible por desviar los cortes que llegaban por todos lados, desde abajo, por encima de la cabeza, de costado. Pero sus defensas empezaban a flaquear lentamente, ya que su oponente era Lancelot, el caballero más grande de la mesa redonda, el rey Arturo. El hombre de rojo gruñó, sus defensas fueron atravesadas por la habilidad y fuerza superiores de Lancelot. El caballero levantó su espada, con la intención de cortar en dos la molestia que se interponía entre él y su rey. ¡Ja! El berserker escuchó a una mujer gritar, un grito que no se parecía en nada a algo que su rey hubiera soltado alguna vez en medio de una batalla, pero eso no le importó. Un resplandor azul chocó contra su espalda, desgarrando y carbonizando una parte de la armadura del caballero, pero incluso entonces, no reveló ni una sola mota de la piel de su portador. Una vez más, la atención de Lancelot se dirigió al hombre de rojo, pero ahora había aprendido. Incluso si ahora se encontraba en el estado más enloquecido al que se había visto reducido alguna vez desde que se volvió un servant. Para poder llegar a su rey, necesitaba eliminar a la molestia roja primero, y para lograrlo, no podía permitirse seguir luchando contra ambos de esta manera. Sus dos enemigos saltaron hacia él, uno con sus espadas casadas y la otra con su bandera brillando en azul mientras la alzaba sobre su cabeza. Ambos Servants tenían sangre por todo su cuerpo, pero incluso ante el ataque de sus enemigos, Lancelot permaneció inmóvil. Mientras sus armas se acercaban a él, el caballero todavía no se había movido, y sus enemigos finalmente se dieron cuenta de que habían cometido un error. En un movimiento realizado en cuestión de segundos, Lancelot levantó a Arondaig y lo estrelló contra la tierra. La onda expansiva producida por el impacto mandó a volar a su rey y a la molestia roja que se interponía entre ambos, pero, para desconcierto del archer rojo y la ruler rubia, el caballero también había desaparecido. Los ojos de sus enemigos se movían de un lado a otro mientras luchaban por levantarse. Pero no encontraban señales del caballero ni siquiera cuando ya se erigieron de nuevo en pie. Poco a poco, se dieron cuenta de que el caballero no había desaparecido. No, el caballero voló. Por encima de las nubes, la energía mágica se reunió y rugió. Entonces, un sonido extraño atravesó el cielo. A poca distancia del caos, algunos ciudadanos observaron un objeto negro que surcaba el cielo. Al principio gritaron aterrorizados y advirtieron a los demás de un inminente ataque de dragones, pero cuando los demás alzaron la vista, no vieron nada más que azul y se burlaron de las supuestas mentiras que les habían dicho. Los que vieron insistieron en que estaban diciendo la verdad, aunque nadie los tomó en serio y volvieron a su vida cotidiana. No era mentira, pero se les podría perdonar que descartaran la existencia de un objeto volador que aparecía y desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Después de todo, el Águila F-15 no se construiría hasta dentro de 500 años. En las llanuras que habían sido arrasadas y destruidas, los dos Servants observaron con sorpresa cómo el avión de combate maniobraba por el cielo. Los ojos de la ruler de cabello rubio se llenaron de una mezcla a partes iguales de asombro y miedo ante la máquina voladora desconocida que se movía más rápido que el sonido, mientras que el archer, sabiendo lo que era, comenzó a idear un plan.
Pero ¿qué plan podría vencer a un monstruo de metal que era incluso más rápido que los Wyverns? En el cielo, volando a una increíble velocidad, el Caballero Oscuro se encontraba sobre el avión de combate. Incluso cuando su avión hacía giros y vueltas que confundirían a cualquier hombre normal que estuviera parado sobre él, la visera roja de Lancelot nunca se apartó de su rey y de la molestia roja. Pero Lancelot no era un simple hombre. Poco a poco, observó cómo los ojos de sus enemigos vacilaban ante la velocidad del F-15, y se fijaban en sus imágenes residuales en lugar de en el avión. Un crepitar de energía mágica oscura se reunió a su alrededor cuando su avión comenzó a zumbar, un preludio de la destrucción que se avecinaba. Graar. Un rugido lleno de locura resonó en el cielo, seguido por el sonido de un silbido proveniente de las alas del avión, dejando ver su armamento. Los ojos de sus enemigos se abrieron de par en par mientras hilos de misiles empezaron a volar hacia ellos, más rápido de lo que ellos podían correr, y mucho más de lo que podían esquivar. Aunque el sonido del primer misil, seguido de otras decenas de misiles, es lo único que se podía escuchar en las llanuras donde se encontraban luchando. El ataque fue suficiente para que el suelo quedara hecho añicos y el polvo volara hasta cubrir el cielo azul. Incluso entonces, el caballero no estaba satisfecho. Con sus propias manos, Lancelot arrancó uno de los armamentos que se encontraban en las alas del jet, uno mucho más destructivo que cualquiera de las armas de fuego que había usado antes. Era una maravilla de la fabricación del siglo XX, era un arma capaz de disparar cientos de balas en un solo segundo, era una M61 Vulcan. Lancelot comenzó a disparar, el gran cañón apuntando hacia la nube de polvo formada por el ataque de misiles anterior. Disparó alocadamente, sin importarle dónde estaban realmente sus enemigos, pero la lluvia de balas prometía que, sin importar dónde se encontraran, sus cuerpos quedarían acribillados. Finalmente, la distancia entre Lancelot y sus enemigos se redujo, lo que provocó que el caballero saltara de su vehículo, lo que permitió que éste se estrellara como una bomba contra el suelo y, a su vez, contra su rey. Lancelot respiró a través de su casco mientras observaba las ruinas del avión, un medio gruñido, medio gemido salió de su garganta. La nube de polvo se arremolinaba como un pequeño huracán y, como un huracán, también acabaría disipándose. Una vez que el polvo se disipara lo suficiente, podría ver el resultado de su ataque. El caballero se quedó quieto, observando el terreno, pero no había señales de cadáveres. Desde la espalda del caballero, se escuchó el sonido de armas balanceándose, más concretamente, una bandera y un par de espadas casadas se dirigían hacia su espalda dañada. Sonido metálico, pero él ya lo esperaba. Lancelot giró su cuello para encontrarse con las miradas incrédulas de su rey y la molestia roja, los dientes de sus enemigos apretados, mientras ejercían fuerza contra su espada en vano. El cuerpo de Lancelot se sacudió y se retorció lo suficiente como para que el movimiento de su espada enviara a ambos enemigos por los aires. Podía oír el sonido de la sangre brotando del ataque. ¿De quién? No importaba, su rey ahora estaba aislado. Era el momento. El caballero negro rugió un sonido inhumano mientras blandía su espada y empezaba a correr hacia su rey. La mujer rubia apenas podía sostenerse con su bandera. El ataque que realizó no debería haber sido capaz de reducir a su rey a este estado, pero Lancelot solo veía rojo mientras continuaba su camino, la oscuridad negra azabache se movía a toda velocidad con Arondaig, dejando un rastro de destrucción a su paso. Lancelot estaba a escasos centímetros de la mujer cuando captó algo con el rabillo del ojo, algo que anuló su locura por lo que sería menos de un segundo, algo que hizo que dejara de ver a su rey en la mujer que tenía delante, algo que lo llamó, como siempre lo hacía. Un brillo dorado. El brillo inconfundible de esa espada. Excalibur. Qué tonto era. La mujer rubia nunca fue su rey. Esa arma, esa espada, ese símbolo. Era todo lo que alguna vez había anhelado. Esta vez no lo dejaría escapar. Lancelot gritó, sus pies giraron, al igual que su espada. Todo mientras mantenía su impulso anterior. La corriente de oscuridad negra azabache detrás de él solo se hizo más grande a medida que su carrera se volvía más errática, más salvaje, más primaria. En el momento en que llegara a alcanzar esa espada, Lancelot levantaría su espada, la energía oscura que la rodeaba garantizaba que todo lo que golpeara sería diezmado. A sus ojos solo existía esa espada. Por eso, cuando decenas de flechas atravesaron la parte trasera dañada de su armadura, al caballero no le importó. Incluso cuando sus rodillas empezaban a ceder y la sangre brotó de su pecho hacia las puntas de las flechas que perforaron su cuerpo, Arondaig no vaciló.
Excalibur todavía estaba en pie, totalmente inmóvil en el lugar. Arondaig solo se hizo más fuerte con su odio, su voluntad, su vida, y derribaría a Excalibur aunque fuera lo último que hiciera. Gaara. Antes de que pudiera abatirlo, otra arma lo atravesó por la espalda, un arma mucho más grande, una que casi le quitó la fuerza. Al mirar hacia abajo, vio la punta de una lanza iluminada por el oro, que redujo su torso a nada más que un agujero sangriento. Pero él todavía se mantuvo firme. Arondaig aún no había abandonado sus manos. Fue cuando Excalibur lo atravesó desde el frente que perdió su fuerza y Arondaig cayó de sus manos hacia el suelo. Solo entonces, Lancelot se dio cuenta de que iba a morir. ¿Estaba contento con esta conclusión? Supuso que así debería ser. Murió al filo de la espada de su rey, por las manos de su rey, tal como siempre había deseado. Pero la realidad no era esa, ¿verdad? Esta espada no era la verdadera Excalibur, ese cabello rubio no pertenecía a su rey, y la pureza del alma de la chica no era la misma pureza que poseía su rey. Mi rey. Yo. Ella nunca estuvo allí. Sus palabras terminaron, al igual que su vida, y Lancelot murió una vez más, insatisfecho en la muerte como lo estaba en vida. Sus oídos zumbaban, la nube de polvo todavía se arremolinaba sobre ellos y el sonido de la sangre derramándose permanecía en el ambiente. Hasta que finalmente cesó, después de que el caballero negro desapareciera en una luz dorada, dejando a Juana y Archer solos, dos Servants ensangrentados y heridos en medio de un paisaje destruido, en lo que por lo demás era un día soleado perfectamente normal. La mirada de Juana se desvió hacia su compañero de misión, que también estaba cubierto de sangre y aún respiraba con dificultad. El olor del hierro proveniente de sus sangres se mezclaba. Juana vio que la espada dorada se desvanecía en el suelo. Usaste bastante bien tu noble fantasma antes. Tú también, Archer. Ella no mencionó lo que él acababa de hacer, todavía no. Miró el lugar donde Lancelot había muerto, no había quedado nada de él excepto la destrucción que había provocado. Arthur. Todo el tiempo la llamó así, se dio cuenta de la razón por la que la había perseguido tanto. Estaba buscando al rey de Camelot. Y Archer lo sabía desde el principio. Archer, ¿esa espada era? No. La interrumpió bruscamente. Eso solo era una réplica barata. Dijo Archer, con un tono demasiado rápido, pero también vacilante. Juana lo dejó así. Pero había otra pregunta que tenía y cuya respuesta sentía que ya sabía. Aún así ella preguntó de todos modos. ¿Me parezco a ella? El movimiento de Archer se detuvo por un breve instante, como si alguien hubiera presionado accidentalmente el botón de pausa. Se le cortó la respiración, pero no se giró para mirar a Juana, su cuello se negaba a hacerlo. Tienes un parecido pasajero. Los dos no volvieron a hablar durante el resto del camino a París. Kim caminaba de un lado a otro por su habitación. Ya casi era hora de ir al lugar de reunión que habían acordado, pero sentía que sus pies se negaban a ir allí, incluso sentía que no podía salir de esta habitación. Durante todo el día de hoy, y la mayor parte de ayer, tuvo una visión de túnel sobre el programa de Idols. La idea de finalmente poder ver a una idol actuar por última vez era demasiado buena como para dejarla pasar, incluso si lo veía desde detrás de escena. Pero ahora estaba teniendo dudas. Pero por mucho que pensara, ya no había nada que pudiera hacer, ya que ya se encontraba en París, a solo 1 o 2 horas antes de la actuación. La palabra que en realidad buscaba era arrepentimiento. Lamentó no haber pensado más en esto antes de comprometerse, lamentó haber mantenido en secreto la naturaleza de su misión, y sobre todo, lamentó que Ritsuka se viera afectado por eso. ¿Qué podía hacer ahora? Olga creía demasiado en él, al igual que Ritsuka, al igual que Mash, diablos, al igual que todos los Servants aquí. Kim se agarró la cabeza y cayó de rodillas, el sudor goteaba por su frente, frío y húmedo, salpicando el suelo de madera. Ahora no había nada que él pudiera hacer. Toc toc, el corazón de Kim saltó hasta su garganta. Oye. ¿Estás ahí? Se escuchó una voz ronca a través de la puerta. Era el dueño. Sí, dijo Kim después de tomarse unos momentos para recomponerse. El dueño resopló desde detrás de la puerta. Tus amigos te están buscando. ¿No había ocurrido ya algo parecido? Kim suspiró y abrió la puerta, recibido por el rostro desagradable del dueño, luego salió de la posada. Todos los demás ya estaban allí, él se había disculpado por su retraso con el pretexto de que necesitaba prepararse mientras trataba de pensar en una forma de intentar ayudar a Ritsuka a salir de su apuro.
Por supuesto, no había nada que pudiera hacer de manera realista. Incluso si cancelaba el programa ahora, aún les llevaría demasiado tiempo reunirse. Era mejor que ambos se centraran en sus objetivos actuales. Kim, dar un espectáculo, y Ritsuka, llegar a París. Ojalá supieran qué está haciendo realmente aquí. Kim suspiró. Probablemente debería decírselo a los demás. Eso empañaría el ambiente y afectaría el espectáculo, pero la vida de Ritsuka era mucho más importante que su deseo. Tal vez podrían reducir la cantidad de canciones para acortar el espectáculo y así poder ayudar al otro maestro más rápido. Realmente debería haberlo pensado mejor, dejó de ir a los espectáculos después de convertirse en un héroe por una razón después de todo. El primer servant que vio Kim fue Murasaki, quien también lo vio y comenzó a correr hacia él. Señorita Murasaki, tengo algo que... Señor Kim. Es terrible. Dijo Murasaki, lo que dejó atónito a Kim. ¿Qué es terrible, señorita Murasaki? Preguntó Kim. ¿Ya se habían enterado de la situación de Ritsuka? O peor aún. ¿Sabían algo que él no sabía? Lady Bathory, ella no sabe cantar. ¿Qué cosa? Es terrible, maestro. Al parecer, Lord Aquiles le había pedido a Lady Bathory que cantara, y bueno, creo que puede ver por usted mismo el daño que eso ha causado. Dijo Murasaki, señalando los alrededores. Algunos ciudadanos estaban tumbados, agarrándose la cabeza y tapándose los oídos. ¿Qué? Él era mala cantando. No, eso no podía ser, tenía tanta confianza. ¿La ha escuchado cantar usted misma, señorita Murasaki? Preguntó Kim nerviosamente. Solo un poquito. ¿Y? Creo que con eso me bastaba. Dijo solemnemente Murasaki. No. Kim pasó tranquilamente junto a Murasaki y se dirigió al lugar donde habían acordado reunirse. En su camino, vio rostros, los rostros de los servants, para ser más específicos. María estaba sonriendo, pero incluso un ciego podría decir que su sonrisa era forzada. Amadeus parecía estar contemplando cada decisión de vida y postvida que había tomado para llegar a este punto, mientras que Deon le dirigió una mirada comprensiva muy genuina. Maestro. Dijo Aquiles, medio saludando y medio gimiendo. El rostro del héroe griego le dijo a Kim todo lo que necesitaba saber. Pero de todas formas quería hablar con Elizabeth. Eli. Saludó Kim. La chica dragón le daba la espalda. La muchacha se quedó en silencio, como si no hubiera escuchado su saludo. Escuché que tuviste una mala sesión, ¿es eso cierto? La pregunta quedó sin respuesta. El silencio constante de la chica solo hizo que Kim se sintiera cada vez más desesperado. No hacía mucho que la conocía, apenas más de 24 horas, pero siempre se mostraba alegre, segura de sí misma, casi arrogante. Que estuviera tan abatida. Por favor, que sea solo una sesión informal, suplicó Kim, a cualquier ser que pudiera escucharlo. Mira, solo necesitas creer en ti. No puedo. El volumen del grito de Elizabeth casi derribó a Kim, literalmente. Por un momento, Kim se quedó mirando la espalda de Elizabeth, sin pronunciar una sola palabra. La gente. La gente siempre me decía que cantaba mal. Y eso nunca me importó. ¿A quién le importa si mi canto destrozaba sus oídos? Sus gustos probablemente eran plebeyos de todos modos. Confesó el Lancer, con la voz quebrada con cada palabra. Pero, manager, contigo no puedo hacer eso. Cuando pienso en subir a ese escenario, contigo mirándome desde atrás, no quiero que me abucheen. Continuó Elizabeth. Kim podía oír hipos que la interrumpían cada pocas palabras. Entonces. Manager, lo siento. No soy la idol que pensabas que era. No soy amada por la gente, no soy una diva que encantó al mundo, solo soy un monstruo que pretende ser una idol. Terminó de decir Elizabeth. Sollozos salían de su garganta, muy lejos de la imagen de idol que Kim tenía de ella. Se acabó. Sí, tienes razón, dijo Kim. La figura de Elizabeth se puso rígida. No puedes creer en ti misma, ¿verdad? Eso está bien. Él conocía el sentimiento. Él no tenía derecho a criticarla por su forma de ser. Está bien si no puedes mirarte a ti misma en estos momentos. A veces, también está bien mirar a otra persona, le dijo Kim a la idol bajo su cuidado. Su mente vagó hacia Saitama, el héroe detrás de su mito, el tipo que constantemente le salvó la vida, a quien ni siquiera le importó que le robaran sus hazañas, todo lo que le dijo fue:
Sé la idol que tus fans creen que eres, Ellie. ¿Fans? Pero yo no. Tienes uno aquí. Dijo Kim, señalándose a sí mismo. Era una mentira piadosa. Nunca la había visto bailar, nunca la había oído cantar, nunca la había visto en un escenario, y sin embargo allí estaba él, diciendo que era su admirador. Elizabeth no dijo nada en respuesta mientras Kim se alejaba de ella, con la cabeza gacha en señal de derrota. Soy un idiota. ¿Dijo eso para animarla? ¿Para que pudiera trabajar en sí misma hacia el futuro? No, eso no era algo que los Servants tuvieran, recordó. Si era así, Ellie debía haber sabido que sus palabras eran vacías, un vano intento de relatarle su propia desesperación por ser un héroe. Incluso su consejo sonaba hueco, ni siquiera podía seguir el consejo de Saitama, pero se lo dio a Ellie como si estuviera calificado para hacerlo. Probablemente ahora lo odiaba profundamente. Todas esas promesas hacia ella, el tiempo que hizo perder a los de Chaldea, el que haya dejado a Ritsuka solo. Solo para que las últimas palabras de Kim sobre el asunto arrastraran a la ídola a su nivel. ¡Qué fraude! Vaya manager resultó ser. Dicho esto. Hablando como otaku, su actitud lo afectó. Esa confianza que le permitió llegar tan lejos en primer lugar, ese descaro que le permitió actuar según su deseo reprimido, y la humildad que mostró hace un momento al admitir que no creía en sí misma. Algunos dirían que esas cualidades eran patéticas. Para Kim, eran bastante encantadoras. Supuso que realmente era fan suyo, en algunos aspectos. Sé la idol que tus fans creen que eres, Ellie. ¿Fans? Pero yo no. Tienes uno aquí. Elizabeth se quedó mirando a su manager, señalándose a sí mismo con el dedo, proclamando con tanta seguridad que era su fan, que por un momento lo creyó. No, ella lo creía. Tenía que creerlo. Su manager, su maestro, nunca le había mentido. Incluso cuando ella le hizo esas exigencias poco realistas sobre un escenario, un decorado musical, un bailarín y un compositor, él le prometió que se lo conseguiría, y así lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué perder el tiempo con ella? Ella solo lo aceptó como su manager para poder subirse al escenario. No le preguntó por qué haría eso, en ese entonces, a ella no le importaba él, lo único que le importaba era finalmente conseguir una audiencia frente a la cual cantar. Ella dijo que él era su manager, pero en realidad, él era solo un medio para un fin. Elizabeth se dio cuenta de que él debía saberlo, que ella lo estaba usando para su propio beneficio, que su idea era miope, que ella no era una buena idol. Aún así, él todavía se proclamaba fan suyo. No puedes creer en ti misma, ¿verdad? Eso está bien. Está bien si no puedes mirarte a ti misma en estos momentos. A veces, también está bien mirar a otra persona. Ella no podía creer en sí misma, todavía no, le dijo él. Pero lo hizo, su manager lo hizo. Ella no tuvo el coraje de cantar para sí misma, no con su manager y sus fans observándola. Pero si ella lo miraba a él, a su manager, al único y verdadero fan suyo que creía en ella. Entonces tal vez podría. No, tenía que hacerlo. Para su primer y mayor fan, Elizabeth Bathory decidió cantar. Ya verás, manager. La idol dragón se secó las lágrimas con la manga de su vestido, llevándose consigo algunos mocos que le habían caído por la nariz. Se giró, su manager ya había desaparecido, pero eso no la detendría. Marchó con determinación, hacia la persona que necesitaba conocer. Oye, tú, la dama del gran sombrero. No, la reina María Antonieta. ¿Sí? La Raider volteó hacia Elizabeth, sorprendida por su repentino llamado. Había una ligera expresión de aprensión en sus ojos, pero también cierta preocupación. Necesito que uses tu noble fantasma, ahora. Dijo Elizabeth. ¿Mi noble fantasma? ¿Para el escenario? Preguntó María, girando la cabeza de un lado a otro para ver si había alguien más con quien Elizabeth viniera, pero era solo ella. Sí, lo necesito ahora. María se quedó mirándola fijamente por un rato, insegura ante la petición que Elizabeth acababa de hacer. La ídola apretó los dientes. Lo entiendo. No pueden confiar en mí ahora mismo, ninguno de ustedes puede. Ella tampoco podía, pero había alguien más en quien creía. Así que lo haré yo sola primero. Solo. Por favor, préstame tu noble fantasma. Más silencio. Elizabeth cerró los ojos e hizo una reverencia. Oyó un pequeño jadeo de la reina, pero se mantuvo firme.
Su identidad como vampiro húngaro, la condesa sangrienta, estaba dispuesta a deshacerse de ellos por un momento. Su orgullo ya no importaba ahora, no cuando tenía un fan para quien actuar. Te lo ruego. Elizabeth chasqueó la lengua. Su mano cayó lentamente sobre la grava dura y llena de baches, luchando contra su propia renuencia mientras descendía lentamente hacia el suelo. Detente. Una mano la detuvo antes de que sus rodillas pudieran apoyarse en el suelo. Ya he visto suficiente. Levántate, Lady Bathory, dijo María, y Elizabeth abrió los ojos para encontrarse con los de ella. Si deseas actuar tanto que sientes la necesidad de humillarte. Entonces, como reina, no tengo más opción que concederte tu deseo, dijo María, con una sonrisa genuina y radiante, demasiado radiante para los ojos de Elizabeth. Pero no soy francesa, dijo la ídol, entrecerrando los ojos. María se rió entre dientes. ¿Y qué? Todo lo que veo es una chica que está dispuesta a hacer lo que sea para cumplir su sueño. Es demasiado romántico, exclamó. Elizabeth resopló con aire de suficiencia. ¿Romántico, eh? Supongo que puedo aceptarlo. Entonces. ¿Por dónde empezamos, Elizabeth? Preguntó María. Ahora solo Elizabeth, ¿eh? Bueno. Parece que la gente está viniendo aquí de nuevo, dijo Elizabeth, los restos de su desastrosa sesión de entrenamiento eran ahora casi un recuerdo en la cabeza de los ciudadanos. Hagámoslo aquí. Una breve discusión siguió a las dos chicas, el lugar y la hora exactos, el preludio de su actuación, qué canción iba a interpretar, todo condensado entre las respiraciones de dos adolescentes en un distrito comercial. Ahora, tengo que decir que tu voz para cantar era un poco deficiente. Pero estoy segura de que con la ayuda de Amadeus, al menos puedes ponerte un... No. Lo haré yo sola. Elizabeth tenía fuego en sus ojos. María casi dio un paso atrás por la fiereza en su voz, no dirigida a María, sino dirigida hacia sí misma, la propia Elizabeth. María tenía dudas, había escuchado de primera mano cómo cantaba Elizabeth. Era egoísta, solo servía para complacer sus propios oídos. Era admirable en algunos aspectos, pero no era algo que María mostraría a una multitud tan grande como esta. Sin embargo, cuando María la miró a los ojos, vio que había algo más, algo que no era ella misma. La reina vio que ahora era determinación, no mero deseo. Ella quería cantar para otra persona ahora. Los labios de María se curvaron en una sonrisa. ¿Cómo podía negarle eso? Muy bien. La futura reina de Francia dio un paso adelante. La concurrida calle no le prestó atención mientras se dirigía hacia el centro de la ciudad, una plaza de unos cientos de metros de largo por la que entraban y salían muchos ciudadanos. Los ojos de María exploraron la plaza, encontrando el lugar más estratégico que atraería la mayor cantidad de miradas hacia Elizabeth. Allá. La reina avanzó con pasos lentos hacia el lugar que sería el escenario de la actuación de Elizabeth. París siguió moviéndose, felizmente inconsciente del milagro que pronto tendría lugar en sus oídos. María llegó al punto, respiró profundamente y se recompuso. «¡Viva Francia!», susurró la reina. Las estrellas han concedido a Francia su resplandor. El noble fantasma de María Antonieta. ¿Qué era en realidad? ¿Amor? ¿A Francia? ¿A su pueblo? ¿A su realeza? Y todo es como debe ser. Era un castillo, un palacio, pero ¿por qué el amor de María tomó la forma de un palacio? ¿Fue su desdén oculto por la gente que exigió su cabeza? ¿Fueron los recuerdos de su tiempo con su esposo y su hijo? ¿O fue simplemente por el resplandor del palacio en sí? ¿Cuál fue el amor de María Antonieta? El brillo adorable, para la eternidad. Eran todos ellos. Porque incluso cuando realmente odiaba su vida, a su gente, a sí misma, sus ojos nunca podían apartar la mirada del brillo que inundaba Francia. Palacio de cristal. Amado resplandor por toda la eternidad. Un tono azul se reunió alrededor de la plaza de la ciudad, y la gente finalmente se dio cuenta de la joven reina en medio de ellos. Susurraron entre sí con inquietud, se preguntaron si este era otro ataque por parte de los dragones. La inquietud dio paso a la confusión cuando la luz se reunió en la forma de un edificio, con padres alejando a sus hijos para que no tocaran la estructura de luz. María miró el edificio, su noble fantasma tomando forma, el palacio de cristal, mientras aprovechaba el tiempo para retirarse detrás de la estructura, lejos de las miradas indiscretas. Incluso sin la reina, el palacio tomó forma y los murmullos de la gente se hicieron aún más fuertes.
El escenario ligeramente fuera de lugar en medio del patio del palacio solo sirvió para generar más confusión. María desvió su atención de su noble fantasma hacia Elizabeth. Ella también miraba con asombro lo que pronto sería su escenario, pero María no pudo evitar reírse. En realidad, el Palacio de Cristal no era el palacio en el que ella residió en vida, sino Versalles. De hecho, el Palacio de Cristal que los ciudadanos contemplaban con asombro era una réplica del Palacio de Cristal de Londres, algo que María nunca vio con sus propios ojos. Al fin y al cabo, se construyó después de su muerte. Entonces, ¿por qué fue la manifestación de su amor? Bueno, porque le encantó. No había otra razón. Tal vez este era el escenario perfecto para Elizabeth Bathory. Un palacio diseñado por una reina francesa y modelado a imagen de un edificio británico construido después de su muerte para un vampiro húngaro que ansiaba ser una ídolo oriental. Todo estaba mal, pero también se sentía tan bien. Gracias, María. De nada, Elizabeth. ¿Pero estás segura de que no quieres que nadie más te ayude? Elizabeth negó con la cabeza. Tengo que hacer esto sola. Necesito demostrar lo que soy. A los demás servants, a ella misma, a su único admirador. María sonrió y asintió, antes de dirigirse al escenario manifestado por su propio noble fantasma. Los murmullos nerviosos de la multitud se detuvieron al ver a la muchacha, todavía estaban nerviosos, la reina podía decirlo. Había modificado ligeramente su noble fantasma para esta ocasión. Era más pequeño de lo habitual para adaptarse al lugar. El escenario y todos los instrumentos y equipos musicales eran obra de Amadeus, por lo que tal vez se podría decir que el lugar era el resultado de su colaboración. ¿Quién iba a decir que el simple hecho de ser un servant conocido por su música te permitía hacer esas cosas? María golpeó ligeramente el micrófono en el soporte, el impacto resonó por todo el lugar, rebotando en la forma envolvente de su propio noble fantasma. El gran eco silenció los susurros restantes de los ciudadanos, confundidos por la tecnología que se encontraba siglos más allá de ellos, sus ojos ahora estaban puestos en la chica en el escenario. María respiró profundamente. Sí, ya hallo. ¿No es eso lo que está de moda en Oriente en este momento? Pensó María, olvidando por un momento que no estaba en Oriente ni en este momento. Nerviosa, María se giró para mirar a Elizabeth. La emoción y la expectación en los ojos de la ídol fueron suficientes para impulsarla a seguir adelante. María se aclaró la garganta. Bonsoir, mesdames et messieurs, traducción. Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es María Antoinette. No teman, porque no tengo intenciones de hacerles daño. Comenzó. La tensión disminuyó considerablemente, aunque todavía sentía las miradas sospechosas que le dirigían a ella y también con cautela por los altavoces que producían el volumen alto. No, estoy aquí para presentarles a todos una producción magnífica. Estoy segura de que los recientes ataques de la bruja los han dejado a todos de un humor sombrío. Se oyeron murmullos de nuevo, aunque ahora el tono era diferente, más bajo, como la forma en que algunos de ellos agachaban la cabeza. Por eso, mis asociados y yo nos hemos propuesto realizar un espectáculo aquí en París para ofrecerles una forma de entretenimiento como nunca antes han visto. María miró a Elizabeth de nuevo y asintió. Así que, sin más preámbulos, nuestra primera actuación de la noche, Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory subió al escenario. Podía oír los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. La multitud estaba en silencio y tal vez ellos también podían oír su corazón. Si lo hicieran, ¿qué pensarían de ella? Ni siquiera sabían qué iba a hacer. A sus ojos, ella era solo una niña con miedo escénico. Las manos de la ídol temblaban mientras sus dedos giraban lentamente el micrófono. ¿Qué debería decir? ¿Un educado buenas noches? ¿Un estruendoso hola, qué pasa? ¿Empezar con una broma? No, con ninguna de esas cosas. Ella solo necesitaba cantar. Ella apretó el micrófono y se inclinó hacia adelante. Cerró los ojos. Quería que la escucharan, más que cualquier otra cosa. Cuando esos guardias la encerraron en esa torre, lo único que pudo hacer fue sollozar sin parar. Sabía que la escuchaban, sabía que la evitaban, sabía que fingían no escucharla. Cerró los ojos porque tenía miedo de ver las caras de las personas. Nunca le habían importado hasta ahora, siempre y cuando la escucharan, era una ídol, al menos eso era lo que pensaba. Pero... tienes uno aquí. Ahora tenía un admirador que la observaba. Más que querer ser una ídol que simplemente fuera escuchada, en ese momento, Elizabeth Bathory quería cantar, impresionar, hacer feliz a su único fan.
Entonces Elizabeth respiró profundamente, abrió los ojos y luego cantó. Aquiles dejó escapar un gran suspiro. Hombre. Esto sí que ha resultado ser una gran pérdida de tiempo, pensó el Raider. Se prepararon toda la noche, hicieron un largo viaje hasta París, incluso habían explorado el lugar. Solo para que Ellie fallara en el último obstáculo. Tal vez, él compartía algo de culpa, probablemente debería haberle pedido a su compañera de espectáculo que practicaran al menos una canción antes de llegar a París. Por otro lado, tal vez no la tenía, tal vez nadie la tenía. Su maestro podía ser un poco extraño, pero siempre tenía soluciones a los problemas. Quizás esto era en realidad algún tipo de estratagema usando su horrible canto. Aunque seguro que era una lástima que no se molestara en contárselo a Aquiles si ese era el caso. Bueno, da igual, no es como que estuviera destinado a hacer esto de todos modos. Se quejó Aquiles internamente. Esa chica dragón nada más verlo decidió que sería parte de su grupo. Ni siquiera se habría unido si no hubiera sido por su maestro. Entonces, Aquiles comenzó a caminar de regreso a la posada, dándole la espalda al centro de París que habría sido su escenario. ¿A quién quería engañar? Estaba deseando que llegara ese momento. ¿Cómo no iba a hacerlo? Las palabras de su maestro lo conmovieron. ¿Ser un héroe al traer festividades a la gente? Sí, eso es genial. Y, bueno, estaba un poco reticente a admitirlo, pero Ellie le causó una buena impresión. Ver cuánto lo esperaba y lo segura que estaba de sí misma le hizo querer subirse al escenario también. Incluso se aprendió de memoria las canciones que escribió Murasaki, aunque no se las iba a cantar a nadie. Aquiles suspiró de nuevo. Tal vez debería ir a ver a la chica, al menos, murmuró. Ver cómo estaba era lo mínimo que podía hacer, ya que era la mitad del dúo cancelado y le debía eso. Entonces regresó, solo para descubrir que Elizabeth había desaparecido. Podría haber jurado que estaba aquí, dijo Aquiles, mirando a su alrededor en busca de la ídola antes de que el sonido de muchos pasos llamara su atención. Vaya, seguro que hay mucha gente por allí, pensó, mirando hacia la conmoción. ¿Eh? ¿Viste a María, Chevalier? Me temo que no, Lord Mozart. Amadeus asintió en respuesta, antes de mirar alrededor. El lugar era bastante grande, casi se extendía por 1 kilómetro si sus ojos no fallaban. Sería difícil para él encontrarla sin buscarla activamente. El compositor suspiró, ¿por qué María tenía que ser así? Tal vez simplemente se sentía deprimida por la cancelación de su show. Amadeus, por su parte, no podía estar más contento. Combinar los instrumentos musicales que había creado con la bendición de Dios con esa voz sería casi un sacrilegio. Aunque supuso que se sentía algo decepcionado por el hecho de que el escenario que él y María habían planeado y preparado juntos nunca se usaría. Una oportunidad de trabajar junto a ella, después de tanto tiempo, después de la muerte de ambos, se esfumó así como así. Supongo que debería ir a buscarla, y puedo hacerlo, pero... Amadeus miró hacia Deón, y él también lo miró fijamente. Hubo un acuerdo implícito entre sus miradas. Amadeus había sospechado que estaban en peligro. A él y a María los habían convocado juntos, por lo que no había motivos para desconfiar entre ellos, pero no es así con Deón. Lo había convocado la otra Juana de Arco y, aunque dijo que estaba dispuesto a ir en contra de sus órdenes, Amadeus dudaba de que así fuera. O que podría. De todos modos, hasta que uno de ellos hiciera el primer derramamiento de sangre, esto no llevaría a ninguna parte. Por ahora, Deón era solo un espía, a quien el tiempo diría si estaba de un lado o de otro. ¿Oyes eso, Lord Mozart? Preguntó Deón, y sus ojos dejaron de mirar a Amadeus y desviaron su mirada hacia el centro de la ciudad. Amadeus lo habría acusado de intentar cambiar de tema si no hubiera oído el mismo sonido. Ella está cantando. Murasaki parecía preocupada mientras su maestro enterraba sus manos en su cara. ¿Un maestro? Es una pena lo de Lady Bathory, ¿no? Preguntó Murasaki. Oh, no. Pensó Murasaki. Era una visión que ella creía imposible, como la idea de que el cuñado del emperador le disparara flechas al emperador anterior. Pero supuso que, al igual que sucedió en su vida, que su maestro también fracasara era posible. Su competencia en cada cosa que hacía le daba la idea de que era implacable, de que su voluntad era impenetrable. Cuando le sugirió la idea de un espectáculo de idols, algo de lo que el Santo Grial le había dado muy poco conocimiento, ella había confiado en él a pesar de su propia inexperiencia en el tema.
Por eso había aceptado escribir también la mayoría de las canciones. Si alguien como él podía creer en ella, entonces decidió que ella también podría creer. Entonces, verlo así fue desmoralizante para ella, por decirlo menos. Aunque no podía culparlo demasiado. Supuso que él también estaba decepcionado. No sabía mucho sobre Elizabeth Bathory, así que pasó horas en los libros de la biblioteca de Chaldea para obtener más información. Y, bueno, en el proceso, supuso que se involucró en la sangrienta leyenda del vampiro húngaro, de su muerte y, ahora, de su sueño. Murasaki miró a su maestro por un rato más, antes de suspirar. Supongo que está bien que estemos de luto por ahora. Murasaki se acercó a su maestro con la intención de unirse a él y sentarse en silencio. Después de todo, la miseria compartida es miseria reducida a la mitad. Pero cuando se acercó, algo captó su atención, algo llegó a sus oídos. Lentamente, Murasaki giró el cuello y allí se estaba desarrollando otra escena imposible. Esa es Lady Bathory. Y está cantando tan. Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, alguien pasó junto a ella. Era su maestro, que empezaba a dirigirse en dirección hacia la idol. Pasarían unos minutos antes de que la novelista pudiera salir de su trance, todo porque no podía dejar de lado un pensamiento, tal vez uno que debería haber pensado antes. El maestro había planeado todo esto. Kim caminó. Él también habría corrido si hubiera podido. Pero el número de espectadores cada vez mayor lo hacía imposible, por lo que mantuvo un ritmo normal mientras se acercaba al escenario. ¿Sus ojos lo engañaban? ¿Realmente lo había logrado? ¿Todo esto significaba algo después de todo? Las respuestas a todas esas preguntas estaban ante sus ojos, en ese escenario, por esa chica. El amor es Drácula, las mañanas son un infierno, así que sé amable conmigo, no me despiertes hasta medianoche. Elizabeth estaba cantando. Ninguna persona en la multitud dijo nada, ni Aquiles, a quien Kim vio con el rabillo del ojo derecho, ni Murasaki, a quien Kim vio alcanzarlo, y tampoco dijo nada. Todos simplemente escucharon. Mi estómago está gruñendo, necesito sentirme viva, una tostada no será suficiente. La voz suave y gentil de la idol no coincidía con la letra de la canción, pero de alguna manera, se sentía como si fuera la combinación perfecta. Era como hipnosis y todos cayeron bajo su control. Elizabeth respiró profundamente, tal vez sin intención, pero el eco del aire aspirado solo sirvió para realzar la atmósfera. Es una cacería mágica, estoy tomando cabezas, déjame encerrarte una vez más esta noche. Sus palabras se fueron apagando y, con ellas, el latido del corazón de Kim se sincronizó con su voz, sin la ayuda de ningún instrumento. Era una canción a capela, él ni siquiera se había dado cuenta. Ah, cierto, así es como se siente. Murmuró Kim. Él quería gritarle y animarla como lo haría cualquier fan. Pero ahora él era su manager. Lo máximo que se le permitía hacer era aplaudir. Fue el primer sonido que no salió de Elizabeth desde que comenzó, y todas las miradas se dirigieron hacia Kim, incluida la idol en el escenario. Por una vez en su vida, a Kim no le importó la atención no deseada. Ella se merecía esto. Ella lo había hecho. Ella era una gran idol. Para alivio de Kim, el resto de la multitud siguió su ejemplo, primero uno y después casi todos los presentes empezaron a aplaudir. Fue un éxito. Finalmente asistió a un show de idols. Estaba entre una multitud que vitoreaba a una idol. Una idol que acaba de escuchar cantar maravillosamente. Kim podría morir ahora y aún así se sentiría feliz. Los ojos de Elizabeth se encontraron con los suyos, como si estuvieran fascinados, aunque él supuso que él también lo estaba. Dudaba que ella pudiera oír algo de lo que él tenía que decir, así que lo guardó para más tarde. Por ahora, ambos tuvieron que conformarse con la segunda mejor opción. Kim levantó el pulgar. Elizabeth sonrió sinceramente en respuesta. Después de la primera canción. Muy bien, todos. Reúnanse. Dijo María, incitando al grupo a reunirse en un pequeño círculo. Les dije que necesitábamos un pequeño descanso para prepararnos para nuestros próximos actos, pero todos pueden escuchar eso, ¿verdad? Dijo María, haciendo un gesto hacia el escenario, donde incluso detrás de las cortinas, se podía escuchar a la multitud emocionada. Kim sintió que el suelo temblaba. La multitud es muy grande, pensó. Mucho más grande de lo que había previsto. Había como, ¿cuántos? Unos 1000 cuando vino a ver a Ellie. Y parecía que todavía estaba aumentando. Tal vez puedan conseguir 2000 cabezas aquí, 5 si tienen suerte. Podría decir que ya no era inútil.
Tal vez podría convertir esto en algo para Chaldea también, haciendo que los problemas de Ritsuka valieran algo. La responsable del éxito. Solo había una chica. Elizabeth. Te toca a ti otra vez, junto con Aquiles. ¿Ah, sí? La niña asintió con la cabeza en señal de afirmación, firme incluso cuando su voz tartamudeaba un poco. Oye, perdón por no creer en ti, niña. Eso fue increíble, dijo el Raider, dándole una palmadita en el hombro en señal de apoyo. Normalmente torturaría a alguien por eso. Pero yo tampoco creía en mí misma en ese entonces, así que supongo que lo dejaré pasar esta vez. Murmuró Elizabeth, a lo que Aquiles solo se rió antes de ir a su propia estación, dejando a Ellie sola. Al ver esto, Kim se acercó a ella. Había muchas cosas que quería decirle, pero por ahora, solo quería agradecerle. Ellie, saludó Kim. Sí, sí. Gracias. ¿Eh? Gracias por ser una idol. Repitió Kim, con toda la sinceridad que pudo. Era lo mínimo que podía hacer por alguien que había cumplido uno de sus sueños, uno que pensó que nunca habría hecho realidad. Sí, supongo que ahora soy una idol, ¿eh? Dijo Elizabeth. Kim sonrió ante su declaración. Después de todo, lo tenía todo. Esa sesión de práctica debió haber sido una casualidad. Sí, definitivamente fue eso. Ella había sido una idol espectacular todo el tiempo. Aunque supuso que eso significaba que era un manager horrible, ¿eh? Sí, y lo hiciste todo tú sola. Dijo Kim. No hizo nada por ella, pero ella estuvo a la altura de las circunstancias. Por una vez, él estaba feliz por ella, más de lo que estaba decepcionado consigo mismo. No, tú estás equivocado. ¿Eh? Sin mi mayor fan, yo. No creo que cantaría así. ¿Su mayor fan? En aquel entonces, él se autoproclamó uno de los suyos, pero al ver lo buena que era, su media mentira se convirtió en una verdad total. Considerando sus habilidades en ese momento, definitivamente tenía muchos fanáticos. Probablemente solo perdió la confianza cuando él habló con ella. También sucedió mucho con las figuras populares en su propio mundo. ¿Su mayor fan, eh? Me pregunto quién sería el primero. Bueno, estoy seguro de que te estarán viendo toda la noche, así que adelante. Acaba con ellos, dijo Kim, dándole todo el aliento que pudo. Debería hacer eso como su supuesto manager. Cierto. Lo haré, manager. Ya verás. Bueno, seguro que está entusiasmada, pensó Kim mientras Ellie corría hacia Aquiles, presumiblemente para discutir su próxima actuación. Mientras Kim caminaba de regreso a la mesa del manager designado, vio a María y Deon, quienes ahora eran bailarines de respaldo después de que María dijera que estaba arrasada por la actuación de Elizabeth y quería un pedazo de la acción para ella también. No, Deon. Tienes que hacerlo. Así. Espere, Su Alteza. Se caerá si hace. Ah, guara. Deon atrapó a María a solo unos centímetros del suelo, con su cabello ya tocando el suelo. Bueno, estaba seguro de que al menos estarían animados. Kim se sentó en su mesa, junto a él estaban las otras dos personas que se quedarían, Mozart, a quien Kim supuso que sería fundamental para el escenario, y Murasaki, cuyos escritos finalmente verían uso. Si hubiera sabido que este era el tipo de actuación que haríamos, nunca habría prestado mi ayuda, se quejó Mozart, frunciendo el ceño con los dedos. Bueno, también estamos haciendo esto para salvar a Francia, ¿no es así, Lord Amadeus? Lo tranquilizó Murasaki. Sí, y bueno, supongo que su acapella no estuvo mal. ¿Los artistas reunidos están todos listos? Por supuesto de una Elizabeth sonriente y satisfecha, claro que sí. Con un puño en alto de Aquiles, una ovación de María y un simple asentimiento de Deon. Estaban listos. Kim asintió. Corrieron hacia el telón y el espectáculo estaba a punto de comenzar. Seguro que tienes confianza, maestro. Dijo Murasaki. Kim sonrió. Por supuesto, estaba nervioso. Estaba tan nervioso que todo su cuerpo estaría temblando si no estuviera cruzando los brazos en ese momento. Estaba tan nervioso que ya no podía mover los labios después de sonreír sarcásticamente. Estaba tan nervioso que estaba a punto de desmayarse. Dicho esto, si pudiera decir una cosa, sería: es hora del espectáculo. Mientras tanto, la sangre brotó sobre el conde de Valaquia. Su enemigo, vestido de azul, aunque difícilmente se notaría por la cantidad de sangre carmesí pintada sobre su figura, yacía rígido en el suelo. Solo un perro callejero al fin y al cabo.
Había sangre por todas partes, parte de ella era del propio conde, pero la mayoría pertenecía al héroe celta. La hierba verde se había vuelto carmesí, los tejados de algunos de los edificios de la aldea estaban manchados e incluso el aire había adquirido un tono rojo por la brutalidad que demostraron durante la batalla. Pero ahora poco importaba, el vencedor ya estaba decidido. El Lancer echó una última mirada a Cuchulain, antes de levantar su propia lanza y asestarle una última estocada en el pecho. No hubo respuesta, pero su cuerpo permaneció allí. Bueno, debería morir desangrado muy pronto. Vlad III sacó su lanza con un sonido espantoso y se giró hacia la aldea. Ah, todos me vieron, ¿no? Las miradas aterrorizadas de los aldeanos le respondieron. Supuso que un vampiro no era un personaje heroico y que si esos aldeanos difundían rumores de que él, uno de los paladines de Juana de Arco, era un monstruo. Entonces supongo que todos tendréis que morir. Los gritos de terror eran como música para sus oídos. Odiaba el Seingrab con el que lo habían invocado, pero el placer que obtenía de la matanza gracias a él era maravilloso. Ahora mueran sucios p. ¡Ac! Una lanza carmesí le atravesó el estómago. Pero la lanza no era roja por la sangre que goteaba del agujero que le había hecho. La lanza era roja desde antes, lo que solo podía significar Cuchulain. Una risita baja. Maldito idiota. La lanza fue retirada bruscamente de su gran herida, lo que solo empeoró la situación. Vlad se giró para enfrentar a su oponente, pero en ese minúsculo lapso de tiempo, ya se habían lanzado una docena de ataques. El conde no logró esquivar ni uno solo. Ah. ¿Tus pensamientos serían algo como esto? ¿Cómo es que sigue vivo? ¿Cómo es que es mucho más rápido? Se burló el Lancer azul, su figura todavía eludía los ojos de Vlad. Otra puñalada lo atravesó, desde un costado, hasta el hombro. El dolor quemó el cuerpo de Vlad. Otra risita de Cuchulain. Bueno, lo que deberías preguntarte es, ¿por qué elegí pelear con él? El ataque se detuvo, pero Vlad no pudo contraatacar, sus heridas eran demasiado grandes, demasiado críticas. Bueno, para ser honesto, no fuiste tan fuerte como creía que serías. Honestamente, incluso ese bastardo rojo ofrecería más pelea en este momento. Cuchulain admitió, aunque molesto, su voz era casual, como si no estuviera cubierto de sangre, como si no estuviera en una batalla de vida o muerte. ¿Por qué? Logró preguntar Drácula, sosteniendo su herida abierta con un brazo, mientras se apoyaba en su lanza con el otro. Cuchulain sonrió. Te contaré un pequeño secreto. Una vez más, el héroe celta desapareció de la vista de Vlad. Se dio la vuelta y miró a su alrededor hasta que... ¡Gap! Gritó Vlad, y sus ojos se encontraron con los de los aldeanos, que ahora parecían esperanzados. A la gente le encantan las historias de perdedores que se alzan con la victoria. ¿Cuándo? ¿Cuándo cometió un error? ¿Lo subestimó? ¿Debería haber desplegado inmediatamente su noble fantasma? ¿Qué paso en falso cometió en la batalla? Te equivocaste. Gaeborg ya te atravesó el corazón en el momento en que me convertiste en tu enemigo. Cuchulain sacó a la fuerza de Gaeborg del cuerpo de Vlad. Su corazón estaba destrozado. Moriría allí. A menos que... Otra niebla explotó donde se encontraba Vlad. Cientos de murciélagos llenaron la vista de Cuchulain. Uno escapó. El pequeño y lastimoso murciélago voló por el cielo. Tenía que informar a su maestra, tenía que recuperarse, tenía que... Gaebolg. Una mancha carmesí se elevó a través del cielo amarillo del atardecer, y el conde Drácula ya no existía. ¿No te lo dije? Gaebolg ya te atravesó el corazón. Ahora, quédate muerto, vampiro. La lanza zigzagueó por el cielo, antes de regresar a Cuchulain, quien dejó escapar un suspiro de alivio. Uf. Vaya, eso sí que fue molesto, dijo el celta. Claro, estaba fingiendo su verdadera capacidad de lucha y su reacción a los ataques de ese tipo, pero las heridas... No podía fingir eso. Lo mejor era llegar al resto y curarse un poco. ¿Se ha ido el monstruo? Fue un joven aldeano el primero que se le acercó, los ancianos aún mantenían la distancia. Cuchulain esbozó una sonrisa, sus dientes blancos teñidos de rojo, algo que debería aterrorizarlos. Pero en esta situación, esa sangre era el color del heroísmo. No os preocupéis, ahora estáis todos a salvo. En otro lugar. Un sonido metálico, luego un corte, otro sonido metálico, otro corte. La Santa Marta saltó hacia atrás, al igual que Colliro, pero sus estados no podrían ser más diferentes. Señorita Marta. ¡Ánimo!
Las ropas blancas de la santa ahora estaban casi completamente rojas, desgarradas en algunos lugares, junto con parches de su piel y el músculo debajo. Aún así, se mantuvo firme, negándose a ceder terreno ante su enemigo ileso. Luego, volvió a atacar, blandiendo su bastón en forma de cruz en patrones salvajes contra Kojiro, sin acertar en ninguno de ellos. Pero con cada herida que Kojiro infligía, los gritos de júbilo de los soldados se hacían más fuertes, más voraces, más decididos. Era David contra Goliat, y todos sabían que debían apoyar a David. Kojiro miró al cielo y suspiró resignado. Bueno, creo que ya has ganado, mi señora. La santa no respondió con palabras, pero detuvo su ofensa. Por un momento, se quedaron mirándose el uno al otro. Kojiro entrecerró los ojos y apretó su espada. Ella estaba planeando algo. Marta juntó las manos y rezó en silencio. Entonces, los cielos rugieron, literalmente. Desde el cielo, una masa impía de carne y roca cayó como una estrella frente a Marta. Poco a poco, el polvo se asentó y se reveló. Una melena de león, una cara de demonio, un caparazón adornado con púas, garras que podían atravesar edificios, una cola con escamas de serpiente. Esto era Ben, Tarasque. Oh, Drake trágico que no sabía nada del amor. Marta cabalgaba sobre el dragón que había domesticado, la vista de la santa encima del monstruo hizo poco para perturbar a la guardia de Kojiro, incluso cuando se preparaba para atacarlo. Desde encima del hombro del dragón con caparazón, Kojiro pudo ver el cambio en los rostros de los soldados. Un rugido fuerte, seguido de un zarpazo enorme contra el comparativamente diminuto samurái. Por supuesto, ninguna espada normal debería ser capaz de bloquear, y mucho menos desviar, algo de ese tamaño. Pero Kojiro no era un simple hombre. Barras monstruosas chocaron contra el acero, que fue desviado. Otro golpe, otra parada. Una ráfaga de ataques enloquecidos por parte del dragón, ninguno pudo atravesar su perfecta guardia. Incluso la bestia que Marta había invocado no logró dañar al espadachín. Tarasque soltó otro rugido, esta vez de frustración y, yendo contra las leyes de la física, saltó. Fue más rápido de lo que cualquier criatura de su tamaño tenía derecho a ser, se dio la vuelta para mostrarle su caparazón con púas a Kojiro con la intención de aplastarlo debajo. El suelo tembló lo suficiente como para que se pudiera pensar erróneamente que había ocurrido un terremoto de gran magnitud, pero lo único que cayó fue un solo dragón. Los soldados contuvieron la respiración porque pensaron que su líder lo había logrado, aunque un color de cautela había llenado sus ojos, que alguna vez fueron claros. Sin embargo, Marta, ahora de pie sobre la bestia al revés, sabía más. Pero saber más no siempre significaba poder reaccionar. Desde arriba, Kojiro se lanzó contra la bestia con su espada apuntando hacia abajo. La parte inferior era significativamente más suave que su caparazón, pero aún así Monosuke Izao no logró perforarla. Kojiro maldijo suavemente en voz baja, pero ahora sabía hacia dónde apuntar su espada. Marta apenas tuvo tiempo de mantener la guardia en alto, cuando Kojiro concentró sus esfuerzos únicamente en la Raider, una ráfaga de ataques, todos ellos acertados antes de que Tarasque se diera cuenta y lo derribara. El daño ya estaba hecho, la sangre goteaba sobre la cabeza de Tarasque, un rastro carmesí fluía por sus ojos. Tarasque detuvo su ataque y se limitó a mirar al asesino en posición defensiva. Sobre su cabeza, su Raider no dijo nada. Incluso habiendo convocado a la gran bestia que había domesticado, no eran rival para quien había alcanzado el pináculo de la esgrima. Señora Marta. Todavía creo en usted. La santa miró a sus soldados, que aparentemente no se habían dejado intimidar por la bestia que había invocado. Kojiro también lo notó, pero lo que más le llamó la atención fue el extraño brillo en los ojos de su enemigo. Por un momento, sus miradas se encontraron, luego Marta cerró los ojos y extendió los brazos hacia el cielo. Una bandada de cuervos graznaba, alzándose hacia los cielos en un intento de huir por lo que se avecinaba. De repente, todo quedó en silencio. El espadachín japonés tenía una expectativa por lo que ella haría o que tal vez ya hizo, pero sus soldados no se dieron cuenta y siguieron animándola. Los gritos de júbilo se fueron calmando poco a poco hasta convertirse en miedo cuando una horda de wyverns de repente voló hacia su ubicación, dando vueltas por los cielos como depredadores en busca de una presa. Pero algunos se mantuvieron firmes sobre sus pies, como árboles que intentaban insuflar vida a Santa Marta. Por un momento, Kojiro se quedó mirando la escena que tenía ante él. La santa que montaba un dragón, los soldados que se suponía que debía proteger y los wyverns que acababan de unirse a ellos. Fue allí donde una revelación golpeó al samurái.
No eran las intenciones de Marta, él siempre lo había sospechado desde que comenzó su pelea. No era por la naturaleza de su invocación, eso quedó claro por su falta de palabras. No era por la naturaleza de su pelea, él conocía la naturaleza de doble cara de la misma. La revelación fue de Marta misma. Ahora conocía a la mujer que era llamada Santa, hasta dónde llegaría y quién era verdaderamente Santa Marta. ¿Por qué? ¿Por qué los Wyverns no atacan a Lady Marta? Las miradas de los soldados finalmente la interrogaron, pasando del dragón debajo de ella, luego a los dragones sobre ella. Kojiro se movió hacia los soldados. Al darse cuenta del enemigo que se acercaba, los soldados levantaron instintivamente sus armas, pero temblaban en sus botas. ¿Cómo no iban a hacerlo? Este hombre había igualado a su líder, su dragón, ¿qué posibilidades tenían? El soldado que estaba más adelante cerró los ojos aterrorizado cuando la espada de Kojiro se acercó a él. Slash, pero no fue sangre humana la que se derramó. El soldado abrió lentamente los ojos y se quedó paralizado. Sus compañeros no pudieron evitar hacer lo mismo. La escena que tenían ante ellos era increíble. Allí estaba su enemigo, el espadachín Sasaki Kojiro. Frente al cadáver sin cabeza de un dragón. Un dragón al que su santo acababa de ordenar que los atacara. ¿Qué? Dijo uno de los soldados con desesperación, cansancio y, sobre todo, confusión. Sin embargo, el tiempo no les dio piedad para sobrellevar la situación, ya que otro dragón descendió sobre ellos, seguido por uno más, y luego muchos más, hasta que su número superó con creces incluso al del convoy de hombres que fue enviado con la Raider. Uno por uno, los soldados cayeron antes de que las garras los alcanzaran. De rodillas, rezaron a su dios, por ellos mismos, por su familia, para que Francia se salvara de estos dragones. Pero Kojiro no vio dragones. Súbame. Gaesi. Más rápido de lo que sus ojos podían ver, más rápido de lo que el tiempo podía comprender, aquellas criaturas voladoras que amenazaban con acabar con sus vidas, cayeron una a una, cortadas en tres. Por el reflejo de su espada, Kojiro pudo ver que los ojos de los soldados se abrían de par en par con incredulidad. Nunca entenderían cómo el hombre que tenían frente a ellos había matado a tantos tan rápido, ni por qué se había esforzado tanto para hacerlo. Pero sabían que los estaban protegiendo, y eso era suficiente. Frente a Kojiro, estaba esa misma mirada, pero venía de su compañero Servant, y no era necesario hacerle la pregunta para que supiera qué era. Pero esto no era un noble fantasma. Solo el sueño de un tonto. Súbame Gaesi. ¿Un corte? ¿Dos cortes? No, 3 cortes. Todos hechos al mismo tiempo. No fue una hipérbole, no ocurrió en milésimas, millonésimas o incluso millonésimas de segundo. Todo había sucedido en un movimiento rápido, de un hombre, con una espada. Desafía toda explicación, toda física, todo sentido común, pero eso es lo que fue, ¿no? Solo un sueño. Un sueño que desafió al mundo y venció. Lo que debería haber tomado al menos una hora, ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, y los innumerables Wyverns cayeron muertos de un solo golpe, sus cadáveres cayendo del cielo. Marta entrecerró los ojos ante su supuesto fracaso y Tarasuke saltó hacia Kojiro, con los colmillos al descubierto y las garras desenvainadas. Los soldados observaron aterrorizados cómo la enorme bestia se dirigía hacia ellos, pero Kojiro permaneció libre. Monooshi Zao permaneció preparado mientras el dragón se acercaba, pero luego se detuvo justo antes de su objetivo. Tarasuke abrió la boca, el ojo del volcán miró fijamente a Kojiro. Kojiro miró hacia atrás. Era un escudo humano invertido. Solo había una opción. Los soldados vieron cómo el hombre que fueron enviados a matar saltó al fuego, literalmente, mientras ahora estaba parado sobre la lengua del dragón. El fuego se acercaba rápidamente desde la garganta de Tarasuke, Kojiro podía sentir el inmenso calor en su rostro. Aún así, se tomó el tiempo para sentir su equilibrio actual. Para una lengua, era increíblemente dura, pero comparada con el resto del cuerpo de la bestia. Un dolor intenso atravesó el cuerpo del dragón y Tarasuke rugió salvajemente mientras se agitaba por el campo. De su boca salieron jirones de fuego y de ahí emergió Kojiro. El dobladillo de su kimono estaba carbonizado, pero, por lo demás, estaba ileso una vez más. Un fuerte golpe hizo que el dragón se calmara. Encima de su cabeza, el bastón de su Raider se posó sobre su cráneo. Intercambiaron una mirada cuyo significado solo ellos sabrían. Marta asintió y luego Tarasuke abrió la boca una vez más. La lengua de la bestia estaba destrozada, lo que antes era una lengua ahora parecía un pescado cortado en pedazos después de los cortes que Kojiro le había infligido.
Pero la voluntad de su Raider era mucho más importante que su propio dolor. Así que, una vez más, el fuego salió de su garganta. Ya no había nadie a quien proteger, pensó Kojiro y, por ello, saltó alto en el aire, evitando el torrente de fuego que fue lanzado en un intento de hacerlo cenizas. Aunque, por supuesto, tanto la Raider como su acompañante esperaban esto. Tarasuke saltó, todavía con fuego saliendo de su boca. En el aire, el centro de Marta estaba listo para finalmente golpear a Kojiro. Pero lo subestimaron. En el aire, Kojiro hizo una maniobra casi imposible, moviendo con gracia sus piernas para evitar la cruz y aterrizar sobre sus hombros. Luego, se dio una voltereta y se lanzó por encima de la montura y la Raider. Las llamas solo lograron rozar la suela de sus sandalias. Sacó su espada hacia atrás. Sus ojos se encontraron. Un corte rápido y la santa quedó partida en dos. Silencio. El campo previamente caótico cayó en el silencio absoluto, mientras el dragón permanecía inmóvil, los dos pedazos de carne que antes eran su Raider caían de su cuerpo. Se acercó lentamente a la parte superior de ella, que aún respiraba. Tarasuke emitió un gruñido bajo y silencioso, mientras Marta sonreía a su montura. En ese momento, no había nadie más en el mundo. Pasos en la hierba. Tarasuke miró hacia arriba. Los ojos humanos se encontraron con los dracónicos, pero el entendimiento mutuo no estaba más allá de ellos, y fue toda la confirmación que Kojiro necesitaba. Ya veo. Ese ha sido tu objetivo desde el principio. Las palabras estaban dirigidas a su enemiga, Santa Marta. La Raider utilizó lo que le quedaba en la mitad de su cuerpo para mirar al Assassin. Ya no podía decir nada, pero desvió la mirada hacia sus soldados una última vez. No lloraban por ella, ni se lanzaban contra el espadachín en venganza. Simplemente estaban aprensivos. Ella lo había hecho. Marta volvió a mirar a Kojiro, la última acción que podía realizar con lo que le quedaba de fuerza. En sus ojos había una petición simple y sincera. Kojiro cerró los ojos. Gracias por confiar en mí. Cuando abrió los ojos, el dragón y su Raider habían desaparecido. El sonido del metal al chocar contra la hierba llegó a los oídos de Kojiro, quien se giró para mirar a los soldados. En sus rostros se reflejaba incredulidad y negación, pero también alivio y cierta confianza. Era una. La palabra que el soldado usaría para describir a la santa que acababa de salvar a Francia se quedó en silencio. Tal vez la palabra sonara demasiado amarga en su lengua. Eso estaba bien, pensó Kojiro, estaba seguro de que la palabra también sonaría amarga en sus oídos. Kojiro cerró los ojos. Ella había sacrificado todo, su dignidad, su leyenda, su vida, incluso a través de la locura en la que su maestra la había encerrado, y había salvado a la gente por encima de todo. Kojiro no pudo hacer nada más que honrar sus últimos deseos. Oh, mi Santa Marta, qué alma tan magnífica eras. En otro lugar. Señorita Juana. Señor Archer. Dijo Mash preocupada mientras corría hacia los dos Eruans antes mencionados, un rastro de sangre los seguía mientras caminaban. ¿El berserker está? Sí, fue difícil, pero logramos superarlo, dijo Juana, respondiendo a la respuesta incompleta de Olga. Eso puede esperar hasta más tarde. Ustedes dos están sangrando por todas partes. Ritsuka casi gritó. Juana todavía se agarraba el hombro, mientras que Archer tenía un corte visible en el pecho. Sí, cierto. Aquí, tengo algunos suministros médicos para usted, señorita Juana. Mash atendió a Juana con varios vendajes y pequeñas medicinas, mientras Ritsuka usó su código místico para lanzar un hechizo curativo sobre Archer. Esto debería ayudarla mientras se recupera, señorita Juana, dijo Mash mientras aplicaba los toques finales. Está bien, gracias, Mash. Nos las arreglaremos por ahora, dijo Archer mientras miraba hacia su herida, que ya no sangraba. Recibí noticias de Romani de que las señales de los Eruans cerca de Kuchulain y Sasaki Kojiro han desaparecido y que están en camino hacia aquí, dijo Olga. Ritsuka suspiró aliviado. Gracias a Dios, por un momento pensé que todo estaba perdido. Entonces, ¿cómo es la situación en estos momentos? ¿Qué está haciendo el otro equipo? Preguntó Archer, mirando hacia la puerta de París. Nos abstuvimos de entrar hasta que llegaras, pero... ¿Cómo decirlo? París está vacío, respondió Ritsuka. ¿Vacío? Bueno, en realidad no. Puedo escuchar algo de conmoción en la ciudad, pero las calles cerca de las puertas estaban bastante vacías, agregó Mash. Puede ser peligroso. Por si acaso, vayamos por los techos de los edificios, dijo Archer, a lo que todos asintieron.
Fiel a las palabras de Ritsuka, las calles de París estaban extrañamente vacías, incluso considerando que era de noche. Lo que era más alarmante eran las señales de que la gente se había apresurado a abandonar sus puestos, las pocas tiendas que aún estaban activas no estaban cubiertas con lonas, algunas puertas de casas estaban abiertas de par en par e incluso algunos objetos se encontraban tirados en las calles. Entonces, el grupo apresuró su paso hacia la fuente de la gran conmoción, esperando tal vez una pelea, pero, en lugar de eso fueron recibidos con: si tan solo pudiera ser, solo una vez más. Hasta el amargo final a toda marcha. Graba el ritmo, bate tus alas hasta que sientas que estás completo, vuela alto. Oh, tú, mariposa trágica desesperando, ansiándolo, ese singular último un rayo de luz todavía brilla sobre las alas amargas, renacer, salir del infierno, nacer de nuevo volemos alto como una mariposa has soñado mucho con este día, sueña de nuevo, así que vuela alto otra vez, y volar alto como una mariposa eran Aquiles y Elizabeth. Cantando. Como una mariposa, hasta el amargo final a toda marcha quemándose en un viaje sin fin, volando en el cielo como una mariposa, hasta el amargo final a toda marcha quemándose en un viaje sin fin, o si también había una multitud frente a ellos, una multitud grande, probablemente al menos la mitad de la población de la ciudad en esa gran zona. Y ellos aplaudían con fuerza. Vuela como una hermosa mariposa, vuela como una hermosa mariposa. Fue Aquiles quien terminó la improvisación, antes de que él y Elizabeth hicieran una pose entre ovaciones estruendosas que avergonzarían a los estadios modernos. El silencio entre ellos era ensordecedor, solo igualado por los ruidos igualmente fuertes que reverberaban en el aire, en sus oídos, latiendo con sus corazones. Juana había escuchado, e incluso a veces participado, en canciones con sus camaradas después de una larga batalla. Pero esto no era eso, esto era algo más grandioso, más especial, más inspirador. Jesucristo. Por favor, no uses el nombre del Señor en vano. Sí, cierto. Lo siento. Jesucristo, maldito seas. Y por favor no maldigas su nombre. Creo que lo entendería, en estas circunstancias. Juana no sentía que pudiera discutir con Archer, por mucho que quisiera. Para su crédito, Ritsuka y Olga no dijeron nada durante el resto de la canción, estaban demasiado embobados con el espectáculo como para comprender lo que estaban viendo. Y Juana supuso que ella también lo estaba. Yo, intenté hacer coincidir la letra con las personalidades de Lord Aquiles y Lady Bathory. No sé si hice un buen trabajo. Kim se rió entre dientes. Escuche a la multitud, señorita Murasaki. Lo hizo muy bien. Supongo que tiene razón. Desapruebo totalmente cada aspecto de este concierto. Pero supongo que cumple su función lo suficientemente bien como para llamar la atención. Dijo Amadeus, haciendo girar su varita con una mirada molesta en su rostro. Bueno, alguien es elitista, pensó Kim. El pitido de su comunicador finalmente le hizo apartar la mirada de las cortinas. Kim lo recogió y de allí salió Olga, su rostro era una mezcla de confusión, impresión e incredulidad, todo al mismo tiempo. Kim. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Es solo un show de idols. Mis disculpas por no decírtelo, pero... Bueno, esto fue lo máximo que pude hacer, dijo Kim, señalando las cortinas en un esfuerzo por parecer que era una estratagema para ganar seguidores y no, bueno, para satisfacerse a sí mismo. Pero... No, ya veo, ya veo. Bien hecho, tú. No, solo. Bien hecho. Dijo la directora, luciendo cansada mientras Kim podía verla desplomarse en su asiento. Kim hizo una mueca de dolor. Sí, supuso que había habido muy poca concurrencia para un día y medio de trabajo. Solo unas pocas miles de personas y era solo un concierto. El comunicador siguió zumbando durante el minuto siguiente mientras Kim observaba cómo continuaba el espectáculo y una leve punzada de culpa apareció en su estómago. Bueno, al menos no era completamente inútil para Chaldea. Tengo que decir, Kim, que eso es bastante astuto de tu parte. ¿Astuto? Él. ¿Y ahora por qué? Me refiero a ese hombre, mujer, persona, lo que sea. Bueno, ese Saber que trajiste contigo, Chevalier Deon. No sé cómo lo hiciste, pero ahora hemos descubierto la identidad de un paladín más y están atrapados con nosotros por ahora debido a María. Buen trabajo, Kim. Oh. Así que por eso me resultaba tan familiar. Kim tragó saliva. ¿Había estado a punto de acabar con su vida sin que él lo supiera?
¿Con qué frecuencia sucedían cosas así? Por mucho que lo intente, ni siquiera puedo beber para aliviar este dolor. La suave balada sacó a Kim de sus cavilaciones. Recuerdos tuyos, torciendo mi visión, he sido un tonto. Esa fue la última canción, pensó Kim mientras miraba a través de la cortina para ver a Aquiles inclinarse ante la multitud que lo vitoreaba. No era una especie de prodigio vocal ni nada por el estilo, pero sin duda era apasionado, y eso era lo más importante. Kim. La familiar voz del joven que hizo que Kim casi se volviera loco por la culpa. Era Ritsuka. Kim suspiró aliviado. Después de todo, no había matado a alguien sin darse cuenta. Hola, respondió Kim. Kim. ¿Tú construiste todo esto? Preguntó Juana, asombrada. Cierto, supuso que para alguien que ni siquiera sabía leer hasta hace unos días, se trataba de una visión fantástica. Pero no fue él quien construyó este lugar, de hecho, apenas hizo nada. No, yo solo. Arreglé algunas cosas aquí y allá, respondió Kim con sinceridad. Ah, ya veo. Es increíble, señor Kim. Así que este es un show de idols, ¿eh? He leído sobre ello alguna que otra vez, pero nunca creí que podría ir a uno. Yo solo. Guau. Dijo Mash, mirando alrededor del área detrás del escenario como un niño en una tienda de dulces. Bueno, ella era una joven adolescente, supuso Kim. Los programas de idols eran bastante populares para ese grupo demográfico. Veo a dónde quieres llegar con esto. Dijo Archer, riéndose. Eres bastante aterrador, de verdad, maestro. ¿Aterrador? ¿Qué pasa con esos adjetivos que la gente le sigue poniendo? Buenas tardes a todos. El fuerte saludo de María atrajo la atención de todos hacia el escenario. Bien, las notas finales, pensó Kim. Esta era la última parte de su concierto. Kim quería derramar una lágrima, todo ese trabajo duro, esas persuasiones, se sentía como si fuera parte de ello, maldita sea. Incluso si no hizo nada el día del espectáculo en sí. Por favor, denle un gran aplauso a nuestros artistas. Fou. Y por supuesto, también a nuestra mascota. Oh, así que ahí era donde estaba, murmuró Ritsuka. ¿Lo pasaron bien, verdad? Preguntó María a la multitud, provocando un gran coro de sí. Que resonó en el palacio en forma de U de María. Vaya, qué ruidoso, pensó Kim. Tal vez consiguieron reunir una buena multitud después de todo. Una buena ventaja además de que su propio sueño se hizo realidad. Ahora, el día se acerca y, por desgracia, no podemos estar aquí para siempre. Pero. Tenemos buenas noticias, pero antes de eso, demos la bienvenida a la persona responsable de este espectáculo. Continuó María. ¿Eh? ¿Qué? Eso no formaba parte del discurso. Démosle la bienvenida a nuestro presidente. ¿Presidente? ¿Quién es ese? Ah, Lady Antoinette le está llamando, maestro. Dijo Murasaki, señalando el escenario. ¿Qué? Antes de que pudiera decir nada, unos servants le dieron unas palmaditas en la espalda, tan fuertes que lo obligaron a levantarse de la silla. A partir de ese momento, fue en piloto automático. ¿Qué? Kim no recordaba cómo subió al escenario. Este es nuestro manager. Pero también es nuestro presidente. Por favor, denle un gran aplauso a Kim. ¿Qué? De repente, tenía un micrófono en la mano y estaba en el centro del escenario. Allí arriba, Kim recordó una anécdota. La gente, apiñada, no ocupaba tanto espacio. Aún sabiendo eso, ver a 50.000 personas paradas una al lado de la otra no se sentía bien. Muy bien. Ahora que hemos terminado, tengo que disculparme con todos ustedes, dijo María desde el costado de Kim. La verdad es que hay otra razón por la que celebramos este evento. No, no la había. ¿O sí? Ya veis. Os han engañado a todos. Se alzaron murmullos entre la multitud de 50 y tantos mil personas. Aquel número todavía no le parecía real a Kim, ni el concepto, ni la posibilidad, ni la imagen. Incluso cuando todas esas cosas estaban justo frente a él. Seguramente todos sabéis que hay una santa que va de ciudad en ciudad para derrotar a los dragones que están asolando Francia. Bueno, os lo haré saber a todos, es una gran y estúpida mentira. Los murmullos se hicieron más fuertes, y el breve silencio de María incluso permitió que surgieran algunas discusiones. Piénsenlo. Gritó María, lo que silenció a la multitud. ¿No creéis que es bastante conveniente que cada vez que visita una ciudad, los ataques por parte de los dragones se produzcan justamente en ese momento?
Y que, convenientemente, sus paladines siempre estuvieran allí para salvar el pueblo después de que la gente ya muriera. El silencio se convirtió en susurros de acuerdo, antes de hacerse más fuertes, hasta que todo el recinto se unió bajo esa idea. Todo a partir de una simple sugerencia. Un culto a la personalidad impulsado por un concierto. Aterrador, como acabo de decir. La cabeza Kim se giró rápidamente hacia la izquierda. ¿Archer? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y qué quería decir con? Si todavía estás indeciso, déjenme convencerlos con esto. El metal resonó en el escenario y, de entre las cortinas, apareció Juana de Arco, la verdadera Juana de Arco. Su aparición provocó exclamaciones de asombro en el público, pero parecía que María ya había hecho suficiente y, lentamente, volvieron a quedar en silencio, esperando la siguiente palabra. Gracias a todos por su paciencia. Esta es la verdadera Juana de Arco. Ahora, sé que esta ciudad tuvo una relación tumultuosa con la doncella de Orleans. Sin embargo, les ruego a todos que simplemente le den una oportunidad, por el bien de Francia, por París, por sus familias. Silencio. María le entregó el micrófono a Juana. Por un momento, la santa pareció quedarse sin palabras, pero se armó de valor. Pueblo de París. Hace apenas 2 años estábamos en bandos opuestos, vosotros con Inglaterra y yo con Francia. Fue una batalla feroz y ese día se cobraron muchas vidas. Algunas de ellas fueron de vuestros seres queridos. Empezó a decir Juana, y el silencio de la multitud persistió. Ganaron nuestra batalla, una fuerza de 3000 repelió a 10.000. Puedo dar fe de ello más que nadie. Se oyó un crujido de tela y la multitud se quedó sin aliento al ver una herida circular en el muslo de la muchacha. Ese día, París derrotó a toda Francia, por eso sé que cuando incluso los dragones amenacen vuestros medios de vida, no sucumbiréis. Una breve pausa. No vine a pedir perdón ni a borrar lo que nos hicimos. Ustedes no tienen por qué quererme, no tenemos por qué ser amigos. Lo único que pido es que cuando inevitablemente luche contra aquel que lleva mi rostro, estéis a mi lado. Como ciudadano de Francia, como ciudadano de París. Con un ruido sordo, el micrófono cayó al suelo y Juana se arrodilló ante la ciudad contra la cual una vez se alzó en armas. El silencio continuó. Luego, lentamente, un aplauso, luego otro, luego muchos más. La multitud estalló, no con una ovación voraz como la que se produjo ante los idols, sino con un aplauso respetuoso hacia alguien que merecía su respeto, aunque no su adoración. Juana se levantó lentamente, sonrió, hizo una reverencia y se despidió. Durante todo esto, en la cabeza de Kim solo existía un pensamiento. ¿Qué carajo está pasando? Gracias, gracias. Ahora que todos saben la verdad, no hay duda de que la falsa santa te verá como un enemigo, pero no temáis. Nuestro show de idols se irá de gira. Dijo María, tomando de nuevo su micrófono. ¿Lo haremos? Incluso en su mente, Kim ya no tenía la capacidad de negarlo. Así que, para difundir la noticia y reunir más aliados contra la bruja que gobierna a los dragones, tómense un momento del día para enviar cartas a tus amigos y familiares en otras ciudades. A aquellos que planean irse de París, difundan la noticia también. ¿A dónde? ¿A quién? No importa. Haremos un espectáculo en todas las ciudades de Francia. La cabeza Kim daba vueltas. Antes de cerrar el show, algunas palabras de nuestro presidente. De repente, 50.000 pares de ojos se fijaron en Kim. ¿Una gira? ¿Propaganda? Todo lo que quería era ver un espectáculo de idols. Ayudar a él y a alcanzar sus sueños. ¿Por qué estaba ahora? El cerebro de Kim dejó de funcionar. Solo había una cosa que podía decir. Gracias por su tiempo y, la mente de Kim se dirigió hacia los acontecimientos que condujeron hasta allí, su promesa, sus mentiras, sus momentos de inacción. Esto era karma, se dio cuenta. Lo espero con ansias.